Entonces, haciendo o entendiendo como base lo que dije ahorita, de que Dios en su sabiduría lo que anhela es que la iglesia pueda entender que más allá de todo lo que he enunciado, del conocimiento, de la revelación y de todo eso, la iglesia pueda comprender que la gente, más allá que una estructura, en tu estilo de vida, en tu corazón, necesita ver el corazón de Dios. Porque la promesa de Génesis es: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que cuando las personas te vean a ti y me vean a mí, puedan ver la imagen de Dios, no en una apariencia religiosa, sino en el estilo de vida práctico, al compartir con los hermanos de la fe, al poder entender que al que se cae hay que darle la mano, hay que levantarlo, que al que se pierde y regresa, como hizo el padre del hijo pródigo, hay que hacer una fiesta, hay que restaurarlo. Entonces tenemos más en la cabeza el concepto del primer siglo, de aquellos que se opusieron al evangelio de vida de Cristo, lo tenemos más en la cabeza. Y se nos ha olvidado el caminar sencillo de ser cristianos. Se nos ha olvidado el ser imagen de Dios de la manera más práctica. Y cuando yo estudiaba este tema, hijos de consolación, yo me preguntaba, nosotros tenemos que entender que en la Biblia, curiosamente, Dios hizo varias cosas. Una de ellas, cambiarle el nombre a varias personas. Hoy en día, cuando se coloca un sobrenombre, muchas veces es usado para burlarse de alguien. Muchas veces estos sobrenombres son usados para dejar una marca en las personas. Pero en la Biblia, los sobrenombres o el cambio de nombre tenían un propósito. Cuando Abraham se llamaba Abraham, pasó a llamarse Abraham, padre de multitudes. Podemos ver que Josué, el que caminó con Moisés, se llamaba Oseas, hijo de Nun, dice la Biblia, y pasó a llamarse Josué, que en sí es una raíz hebrea que revela Jehová es salvación. Si nosotros miramos más adelante a Simón, hijo de Jonás, le llamó Petra, piedra pequeña. Si nosotros miramos a Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia del primer siglo, lo llamó Pablo, pequeño. Entonces, date cuenta que Dios tenía la característica en muchos personajes de la Biblia, Jacob le llamó Israel, de darle un nuevo nombre, pero en sí, el nuevo nombre lo que revela es que tú puedas entender que tu nuevo nombre lo que significa es la nueva vida que tienes en Cristo, es la nueva oportunidad que tienes en Cristo. Es entender, porque el nombre revelaba el propósito. ¿Qué revelaba el nombre? El propósito. Así eran colocados los nombres en la Biblia. Cada nombre tenía un propósito. Y cada nombre a los cuales Dios cambió era para mostrarles el propósito que venía para la vida de ellos, el cambio que venía para la vida de ellos. Entonces, hay diferentes nombres, cité varios, pero me encontré en la escritura que hay un personaje bíblico de la iglesia del primer siglo después de Cristo, que el sobrenombre no iba a significar como el de Pablo, ni como el de Pedro, ni como el de Josué, sino que curiosamente este nombre representa el tema de esta noche. Vamos a ver que este reconocido personaje fue usado por Dios para consolar, para animar a los demás. Tan es así que a él dejaron de llamarlo por su nombre de pila y fue más conocido
fue más conocido por su apodo. ¡Qué tremendo! Él fue más conocido no por el nombre de pila o con el nombre con el cual fue llamado por sus padres, sino por el nombre de pila, porque ese nombre estaba unido al propósito, a la misión y al llamado que él tenía. Ese nombre estaba unido al llamado de Dios sobre la vida de él. ¡Qué tremendo! Entonces tendríamos que preguntarnos, cuando la gente se relaciona con nosotros, ¿qué es lo que la gente recuerda de ti? ¿Qué es lo que la gente podrá decir quién tú eres? No solo cómo te llamas, sino de la manera como tú reflejas el llamado de Dios en tu vida. ¿Cómo la gente te conoce? ¿Cómo la gente me conocerá? Leyendo esta historia, yo decía, Dios, yo no quiero ser conocido porque sea un pastor. Yo no quiero ser conocido porque sepa o no sepa la Biblia, o porque estudie historia o no estudie historia, o porque sea teólogo, lo que sea. Yo quiero ser conocido porque en mi vida las personas que pasen al frente mío puedan ver tu carácter en mí, puedan ver de los dones y las virtudes de Cristo que marcaron su vida. No que me reconozcan como, Mauricio el que era pastor, no. Mauricio el que era historiador, no. Mauricio el que era maestro de teología, no. Que puedan reconocer. Entonces, hazte esa pregunta, porque yo me la estoy haciendo. Y anótala. Hazte esa pregunta. ¿Con qué nombre de las virtudes de Dios tú serías reconocido? Este tiene un nombre, es espectacular. Lucas, el autor del libro de los Hechos, es el que nos relata, es el que explica un poco qué le sucedió a un hombre llamado José de la iglesia del primer siglo. Lucas es el que nos habla de un hombre originario de la ciudad de Chipre. Y este hombre, en las epístolas del apóstol Pablo, es conocido como Bernabé. Es conocido como Bernabé. Es interesante que el mismo apóstol Pablo tampoco lo llama por su nombre de pila, sino por el nombre por el cual quedó revelado el propósito o el llamado de Dios para la vida de él. Entonces, tú tienes que entender que este hombre fue conocido como un hombre que consolaba y animaba a otros. Fíjate qué tremendo. Pablo puede ser conocido como el predicador de la gracia. Así dicen los teólogos, el predicador de la gracia. Tú sabes. Pedro, el hombre fuerte que tuvo su mezcla con los judíos, pero que al final dio unas cartas más eclesiásticas. Juan, el hombre de la revelación de Apocalipsis. Y así podemos nombrar a muchos hombres en la Biblia, con misiones y funciones reconocidas. Pero pareciera que su función y llamado no tuviera tanta relevancia, pero para el corazón de Dios sí tenía gran relevancia. Entonces, vámonos por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 37. Hechos, capítulo 4, versículo 37. Hechos 4, 37. Léalo, don Jairo, por favor. Amén. Dice, como tenía una heredad, Lee la el vendió. 36, perdón, devuélvete al 36, disculpa, devuélvete El 36, correcto. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Ok, para ahí. ¿Cómo se llamaba él? Para ahí. ¿Cómo se llamaba él? José. ¿Quiénes le colocaron el sobrenombre? ¿Quiénes? Los apóstoles. Ok, claro, ellos le colocan. Ahora, cuando tú entiendas en el transcurrir de la enseñanza, ¿por qué lo llamaron así? Eso fue lo que me impactó. O sea, los apóstoles vieron cómo Dios lo usaba y cuáles eran las características del carácter de este hombre. Y le dijeron, este hombre se llama Bernabé. Sigue leyendo, por favor. Le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Ok, ahí Levita, es donde,
espérate, suave, Jairito. Yo leo suave, Jairo. Ajá. Hay que leer la Biblia, cógela suave, Sí. como dicen en la costa. Ahora se entienden por qué decimos así, cógela suave. Ojalá, ¿Qué ojalá significaba suave. ¿Qué significaba Bernabé? ¿Qué significaba? ¿Hijo Hijo de de qué? consolación. Claro, fíjate que ya Consolación. la Biblia misma empieza a darnos las luces, tú sabes, empieza a mostrarnos por qué se llamaba hijo de consolación. Wow, Consolación. hijo de consolación. Ahora, ¿quién era este hombre? Fíjate que este hombre no era cualquiera. ¿Quién era él? Levita, Era natural un de Chipre. levita. ¿Era un qué cosa? Levita. Ok, Levita. sigue leyendo. Natural de Chipre, dice la Biblia. Aló. No se escucha. ¿Natural de dónde? De Chipre. Como tenía una heredad, versículo 37 dice, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La Apóstoles. Biblia muestra una de las características de este hombre, y es que él fue uno de aquellos que ayudó mucho a la iglesia de Cristo. Fue mucho de los que ayudó a la iglesia naciente, colocando muchos de sus recursos a los pies de los apóstoles para el crecimiento y el sostenimiento de aquella comunidad. Tú tienes que entender que allá no existía una sola iglesia. Cuando pasó lo del libro de Hechos, capítulo 2, esa venida del Espíritu Santo produjo una explosión del evangelio muy grande, que la gente corría al centro de Jerusalén, donde está la casa de los apóstoles o el aposento alto, porque tú tienes que entender que allí era el centro de la fe de ellos. Ahí era porque Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga, ¿qué cosa? El Espíritu Santo sobre usted y me seréis testigos, Judea, Samaria y lo último. Pero el centro de la fe, ¿cuál era? Jerusalén. Entonces la gente empezó a llegar a Jerusalén. Dicen los historiadores que venía tanta gente que no había cama para tanta gente, como decía Celia Cruz. Entonces mucha gente colocaba a los pies de los discípulos recursos para poder sostener a muchas de las personas que venían a escuchar a predicar a los apóstoles o a recibir de las bendiciones de los apóstoles. No es que era una campaña evangelística y recogían millones y millones de ofrendas. No es eso, porque ese texto ha sido sacado de contexto. Era más una ayuda social para el sostenimiento de aquellos primeros creyentes que ya no cabían en Jerusalén. Por eso dice la Biblia que partían el pan con sencillez y alegría de corazón. ¿En dónde? En las casas. Porque en esa época no había iglesia. El único templo era el de Jerusalén antes de ser destruido, el segundo templo. Por lo tanto, las comunidades se reunían ¿en dónde? En las casas, porque en el aposento alto no cabían. Entonces tuvieron que irse de casa en casa. Eso es lo que dicen los historiadores del primer siglo. Uno de ellos dice, Josefo, que muchos de esos recursos fueron usados para crear posadas. Por eso dice que tenían en común todas las cosas. O sea, no era para el sostenimiento de los apóstoles, era para el sostenimiento de la gente que estaba llegando a recibir. Y este hombre, Bernabé, fue uno de aquellos, dice el mismo historiador Lucas, que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijos de consolación. Ahí queda ya un poco la explicación. Entonces, tienes que entender que eso que dice la historia, que es aproximadamente el año 31 después de Cristo, hice ese paráfrasis histórico, es lo que los historiadores dicen, que a raíz de todo eso, la gente, ¿qué pasaba? Estaban pasando situaciones económicas muy difíciles. Tú tienes que entender que en esa época no era que Israel fuera una nación muy poderosa, era muy religiosa, pero políticamente, en la parte gubernamental, dependía del Estado romano. Y muchas de las gentes que venían de otros pueblos. Los apóstoles no eran tipos millonarios, eran hombres del común, dice la Biblia, del vulgo y sin letra. Por eso dice que aún los maestros de la ley, dice la Biblia, se maravillaban del denuedo y les reconocían, oído, dice el texto en Hechos, y les reconocían que habían estado con Jesús. Esa parte a mí siempre me ha impresionado en la Escritura. Qué tremendo. Dice que ellos eran reconocidos no por lo que sabían de Jesús, eran reconocidos porque andaban con Jesús. Es decir, los mismos fariseos reconocieron que en estos tipos estaba la vida de Cristo,
que ellos caminaban y hablaban como aquel que habían matado para ellos. Qué tremendo. Es decir, ellos se parecían a Jesús. Por eso les colocan cristianos, que significaba Cristos pequeños. Es decir, ellos, cuando los vean, ellos, mira, son igualitos al Cristo que mataron. Se parecen a Él, hablan como Él, hacen obra social como Él. Les reconocían, fíjate, dice el texto, porque ese es el pasaje cuando llevan a Pedro y a Juan ante el concilio. Y dice que ellos dicen que eran hombres del vulgo y sin letra. Cuando dice del vulgo, es que eran del común. No eran de la élite de Israel, eran del común, del corriente, como tú y yo. Y sin letra no significa que eran iletrados o que fueran analfabetas. Es que Pedro y Juan eran hombres que no habían sido criados en las escuelas rabínicas de la época. No habían tenido la oportunidad de crecer con los escribas, los levitas, con los fariseos ni los intérpretes de la ley. En esas escuelas, porque eran hombres del vulgo, eran pescadores muchos de ellos. Pero la vida de Cristo se reflejaba en ellos y le impactó a ellos. Y les reconocían, ese texto es espectacular, les reconocían que habían estado, ojo el verbo, estar, relación permanente, constante. La gente te va a reconocer no por cuánto prediques de Cristo, ni por cuánto te sepas de Cristo, sino que en el cara a cara de las relaciones, la gente pueda decir, Él se parece a ese Cristo que habla. Cuando yo hablo con Él, es como si estuviera escuchando al mismo Cristo. Eso le pasó a los discípulos del primer siglo. Porque aquí no se trata que te conozcan a ti y me conozcan a mí. Aquí no se trata que el protagonismo sea mío, sino que la gente pueda ver al protagonista de nuestra fe, en nuestro estilo de vida, en nuestro testimonio, puedan ver a Cristo Jesús. ¡Wow! Hijo de consolación. Ahora, históricamente, esto es uno de los pocos textos donde este nombre es hablado. Ahora, miremos por favor Colosenses 4:10. Vamos a mirar otro texto. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses 4:10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Aquí ya muestra la misma historia de la Biblia. ¿Quién es el personaje? Marcos, el evangelista, era sobrino ¿de quién? De Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Aquí el apóstol Pablo habla quién es este hombre que era tío de Marcos, el evangelista, el autor del evangelio según San Marcos, que luego se convirtió en su mentor. Ahora, este nombre fue perdurable en la historia. Este nombre marcó tanto la vida de él y de los que caminaron con él, que aunque él se llamaba José, y tú tienes que entender que el concepto de tener un nombre ahora es muy natural, te llevan una registraduría y todo este cuento. En los tiempos de la Biblia, los nombres generacionalmente han quedado marcados. Si tú a un judío le hablas de Abraham, hablas de uno de los patriarcas más importantes de la fe de ellos. Si tú nombras a Moisés, a Jacob, a Josué, a David, son nombres que por siglos perduraron y siguen permanentes en la historia. Mauricio, pueden haber miles en el mundo. Jairo, Martín, Julio, mucha gente. Pero nuestro nombre en la historia no se va a perder porque tenemos el sello de Cristo. Esa es la diferencia. Y esa es la marca que tenemos que dejar. Nuestro nombre tiene que dejar marcado en el corazón de las personas la vida de Cristo. Repito, nuestro nombre tiene que dejar marcado en el corazón de las personas el nombre de Cristo.
Si yo me olvido en la historia y si mi nombre pasa de olvido en la historia, gloria a Dios. Lo importante es que recuerden a aquel que les marcó sus corazones, Cristo Jesús. Y a este hombre, José, de Chipre, uno hacia el norte de Grecia, este hombre fue conocido como hijo de la consolación, o la palabra también dice hijo de la exhortación. Ahora, esta palabra es una palabra compuesta, a los que les encanta estudiar. La palabra griega es Barnabás, con tilde en la última A. No Barrabás, Barnabás, con tilde en la última A. Muchos nombres eran compuestos más que todo en el Nuevo Testamento, por la mezcla que había con el griego. Y esta palabra Barnabás, al ser una palabra compuesta, está escrita así. Bar, que revela hijo. ¿Cómo? Bar, que revela hijo. Y Neví, que representa o significa profeta, el que exhorta y consuela. ¿Qué significa? El que exhorta y consuela. Es decir, hijo de la consolación. Por eso fue traducido ese en lo que dice la Reina Valera, porque era una palabra compuesta. Hijo de la consolación. Bar Neví, profeta de la exhortación o hijo de la consolación. Por eso el mismo Barrabás en la Biblia es una palabra compuesta, Bar Abba, hijo del Padre. Tremendo. Entonces, Bar es hijo y Neví significa el que exhorta y consuela, que eso fue lo que vimos en Hechos 4:36 cuando dice que los apóstoles le pusieron por nombre Bernabé. Ahora, ellos escogieron ese nombre, pero no lo escogieron al azar, sino que la vida de él representaba ese nombre. Fíjate lo tremendo de la escritura. La vida de él revelaba quién era él. Por eso nuestra vida tiene que revelar quiénes somos nosotros. Por eso te decía, póntelo como tarea, que yo me lo pongo también. ¿Cómo serías reconocido tú? ¿Cuál sería tu nombre basado en tu llamado que tienes en Dios? A él lo reconocieron como Bernabé. Tremendo. Ahora, este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lea conmigo, por favor, Hechos 11:24. Vámonos a Hechos 11:24. Hechos 11:24. Léalo vamos a leerlo desde el 22 para ver un poquito el contexto. Léalo, don Jairo, por favor. Listo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Sí. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Tremendo. Este hombre, ¿cuál fue la iglesia estaba pasando uno de los momentos más difíciles? Tú tienes que entender que la iglesia estaba pasando persecución, la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo atacada en su fe, en su estructura física, estaba siendo atacada, lo que conocemos como la iglesia. Y dice la Biblia que enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Fíjate, él lo mandan con una tarea. Y este hombre, ¿cuál era? Exhortó, fíjate la misión de él, versículo 23, a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, ¿cuál fue la tarea de él? Exhortar a la gente, motivar. Fíjate que por eso te decía, el nombre de él revelaba el llamado de él. Nuestro nombre revela nuestro llamado. Entonces, el nombre de él revela que él se fue a Antioquía, ¿qué? A exhortar. Animar a la gente, a que la gente
permaneciese fiel en el Señor. Okay. ¿Cuál es el mensaje que más tenemos que predicar en este tiempo de la pandemia? Que la gente permanezca fiel a Dios. Pero ¿cómo la gente va a permanecer fiel a Dios? Que en sus casas la gente pueda tener fidelidad a Dios en sus corazones, en la búsqueda de su presencia, en aprender a escuchar la voz de Dios, en leer la Escritura. ¿Por qué la gente tiene que entender que a la iglesia que conocemos como iglesia le movieron el piso? Las estructuras están siendo ¿qué? Removidas. Entonces, mucha gente no sabe qué hacer. Tenemos que reconocer, mucha gente no sabe qué hacer, porque se acostumbró, como siempre lo he dicho, se acostumbró a que les predicaran, les leyeran y les dijeran todo. Pero lo más importante aquí es tu relación personal con Dios. Entonces, el motivo de nuestra enseñanza es que la gente pueda ser exhortada, animada, consolada. No dejes de buscar de Dios. No encuentras respuestas, sigue buscando el rostro de Dios. No hay respuesta a tu petición. No dejes de orar. Sigue clamando, sigue leyendo la Escritura. No se trata de cuánta Biblia sabes, sino cuánto de la verdad de Dios practicas, cuánto de la verdad de Dios vives. Ese es el objetivo. Y este hombre, que la iglesia estaba tal vez como en estos tiempos, muchos de ellos estaban en sus casas escondidos por temor a que llegara una guardia romana con judíos que tenían cartas y autorización de las principales sinagogas y del gobierno romano, como las que tenía Saulo de Tarso. Muchos tienen miedo de morir decapitados. Entonces la gente estaba escondida. Hoy no estamos escondidos porque nos van a matar de eso. Hoy estamos escondidos porque estamos en una pandemia, que es un virus real, que no es un juego, pero hay gente que todavía se lo toma en juego. Y Dios nos manda a ser prudente. El prudente, el avisado cuando ve el peligro, se esconde, dice Proverbios. Entonces tenemos que estar, ¿qué? Avisados, atentos a los tiempos. Ahorita nos dijeron quieto. Pues quieto. Cuídate, pues cuídate. Ya. Pero tenemos que motivar a la gente a que tú no dejes de buscar a Dios en tu casa. Que cuando te sientas triste, Dios tiene todo el poder para consolarte. Que cuando te sientas solo, Dios tiene todo el poder para hacerte sentir que no estás solo y que Él está contigo allí. Que cuando te sientas caer, el mismo Cristo está a tu lado para levantarte. Que cuando te sientas en peligro, que te sientas que tu vida se acaba, Él está presto a socorrerte en la tribulación. Tremendo. Entonces, ahí es donde tú tienes que entender y yo tengo que comprender la gran verdad de lo que Bernabé estaba haciendo. Porque él fue de visita. Él no se iba a quedar como el gran Bernabé, no. Él fue a exhortar, animar, permanezcan fieles a Dios. Dios está con ustedes. Dios los va a acompañar. Dios no te deja solo. Tal vez hay cosas que no entiendes. Tal vez hay situaciones que hoy estás viviendo. Tal vez hay preguntas que aún no tienen respuesta. Tal vez hay necesidades que sientes que aún faltan por ser suplidas. Pues Dios mismo, sin intermediarios, Dios va a actuar en tu corazón. Y esa fue la tarea de este hombre. Conciliar, consolar y animar. Entonces, él en el primer siglo se la pasó ¿qué? Exhortando a que la gente viviera en el camino de Dios, siendo una época difícil de persecución. Pero es tan tremendo que este hombre fue usado también por Dios, que cuando Saulo de Tarso, cuando el Señor se aparece camino a Damasco, derriba a Pablo, a Saulo, y se le manifiesta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice la Biblia que por el resplandor de aquella luz él no veía y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y comienza y se le da inicio a uno de los llamados más retadores del primer siglo, porque fue el hombre que salió de la comunidad judía, siendo judío, a predicarle a lo que se conoce como el mundo gentil, para que el evangelio llegase hasta nuestros días. Este fue el hombre que Dios usó para que se cumpliera la promesa de Cristo de que serían testigos en Jerusalén. Ahí estaban los apóstoles, Judea y Samaria, pero hasta lo último de la tierra, del mundo conocido, Saulo de Tarso fue uno de los pilares que Dios usó
con muchos de los hombres que en el camino se fueron agregando a su vida. Y muchas de sus cartas y muchas de sus epístolas en pergaminos llegaron a muchos lugares. Y allí fue cuando empezó a darse a conocer la palabra de Dios a un nivel global. Salió de Jerusalén y se empezó a repartir la palabra de Dios por todo el mundo. Es por eso que el libro que usted tiene en su mano o el libro que tiene virtualmente en un celular, en una tablet donde esté ahorita, pero si lo tiene físicamente, ese libro es llamado Biblia. Pero la Biblia en sí no es un libro. La Biblia es una recopilación de diferentes libros de cartas. Ahora, ¿por qué le colocaron Biblia? Fíjate, a pesar del tema de los nombres, porque normalmente en aquel tiempo había un puerto en Palestina que se llamaba Biblos. En ese puerto llegaban todos los rollos de las cartas o de aquellos primeros pergaminos que iban a ser repartidos por las iglesias de aquel primer mundo conocido como el Oriente, la iglesia del primer siglo. Entonces, ese puerto era como decir la aduana de la época. Allí en Palestina, ese puerto, ahí llegaban, eran revisados y salían en embarcaciones a las diferentes. Por eso usted ve que Pablo dice, tráeme los rollos o tráeme las cartas que tengo en la casa, y empieza a hablar de lo que él necesita en sus últimas cartas. Así era. Entonces, Biblos, lo que ese puerto en sí significa la palabra Biblia, es recopilación de libros. Tremendo. Eso como una parte histórica que está allí. Entonces, cuando este hombre se convierte, los primeros apóstoles tuvieron una diferencia con Saulo de Tarso. Muchos no creían en la conversión de él. ¿Por qué? Porque él era uno de los más aférrimos perseguidores de la iglesia. Él era uno de los que más daño le había hecho a la iglesia con las autorizaciones que tenía del gobierno romano, porque recuerda que en una de sus defensas él dejó ver que él tenía ciudadanía ¿qué? Romana también, aparte de ser fariseo de fariseo, intérprete de la ley, judío y todo lo demás que tú has escuchado a través de la historia. Entonces, este hombre tuvo una desaveniencia con ellos. Vámonos a Hechos capítulo 9, versículo 27. Hechos capítulo 9, versículo 27. Hechos 9, 27. Amén. Vamos a ver allí, fíjate, este hombre cumplió su llamado y fue usado por Dios en uno de los momentos más tensionantes de los apóstoles del Señor. Porque Jesús, cuando se revela a Pablo, le dice que él vaya a una calle y allá se iba a encontrar con un hombre llamado ¿quién? Ananías. Bernabé. Un tal Así. Ananías, no señor, un tal Ananías, a quien nombran solo en ese versículo. Fíjate que Jesucristo fue tremendo, no dijo, te vas a ir donde Juan, mi discípulo amado, no, te vas a ir donde Pedro, el que caminó en el mar, no, le dijo, te vas a ir, porque la iglesia del primer siglo no tenía el protagonismo que tenemos en este siglo. Repito, la iglesia del primer siglo no tenía el protagonismo que tenemos hoy en día sobre los hombres de Dios. Aunque reconocían que eran los primeros apóstoles, que eran los que habían caminado con Jesús, no eran hombres que buscaban posición y que tenían una relevancia sobre todos los demás. Tremendo eso. En este siglo sí, el protagonismo está sobre los hombres de Dios. Pero eso no era el pensamiento de la primera iglesia. Entonces lo mandaron donde un tal Ananías que le abriera los ojos, porque dice la Biblia que él había quedado ¿qué? Ciego del resplandor. Y allí se te tiene que decir lo que va a pasar. Es más, Dios le habla a Ananías y Ananías dice, yo ¿cómo voy a recibir a Saulo, Señor? Dice, instrumento escogido me es este para predicar el evangelio a los gentiles. Yo me imagino, tú te imaginas. Hay una película de Pablo, yo creo que me la vi en Netflix, hay una película de Pablo, muy hebrea, y muestran un Pablo tosco, fuerte. Yo me imagino a Ananías le tenían que temblar las piernas literalmente cuando vio llegar a ese hombre.
Ananías dirá, si será verdad que está ciego, este también viene por mí. Tremendo. Tú te imaginas a la comunidad viendo, es que es muy fácil leer el relato de la conversión de Saulo. Pero en ese entonces era una marca muy fuerte. Y Dios tuvo que hablarle a Ananías, o sea, tranquilo. A este yo lo he escogido para predicar el evangelio a los gentiles. Qué tremendo. Tú no tengas miedo. Yo lo he elegido. Yo lo he elegido para que éste anuncie el evangelio a los gentiles. Pero los discípulos dudaban de la conversión. Y era normal y natural. Es que el hombre no era cualquiera, tenía una incidencia política religiosa muy fuerte. Tenía una fuerza política y religiosa muy fuerte. Era el enemigo directo, por así decirlo, de la iglesia del primer siglo. Y a ese enemigo, el Señor lo quebranta y lo va a usar para una obra muy grande. Porque a Dios no le queda grande nadie. Si tú y yo estamos en los planes de Dios o el que sea, Dios baja al que sea y lo derriba. Y Dios tiene el poder de usar el que sea para su gloria. No podemos desechar a nadie. Tú y yo no somos jueces ni tenemos la varita final para decidir quién se salva, quién no se salva, quién se convierte o quién tiene llamado y quién no tiene llamado. Eso es autoridad de Dios. Y eso que yo me imagino que eso debió quebrar a los discípulos. Oye, no nos los mandaron a nosotros, sino a Ananías. Wow. Cristo mismo dándonos lecciones de fe. Y entonces, mira lo que dice Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole a Saulo de Tarso, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y mira lo que sigue diciendo. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Quién fue el que Dios usó para acercar a Saulo con los apóstoles? ¿Quién fue? Bernabé. Tremendo. Entonces, date cuenta que él era conocido como hijo de la que consolación, el que consuela, el que restaura, el que acerca. Porque tu papel y mi papel en la iglesia de Cristo es ayudar a que la gente se acerque en Dios, a que haya Amén. restauración, que donde haya amargura y resentimiento haya perdón, que haya reconciliación. No fuimos llamados a dividir el cuerpo, fuimos llamados a unir el cuerpo. Fuimos llamados al que el corazón de los hijos vuelva al corazón de los padres, como dice la Escritura. Que la gente pueda encontrar consuelo unos con otros, que en este tiempo unos a otros nos podamos levantar, nos podamos animar, nos podamos sostener. Y este hombre lo acercó y lo presentó y dijo, mire, este hombre valerosamente en Damasco hubieran visto cómo predicó. Pero los discípulos tenían ¿qué cosa? Desconfiaban porque habían sufrido, como les dije ahorita, mucho de las acciones legales y religiosas que este hombre había. Entonces Bernabé empezó a convencerlos, imagínate, de su genuina conversión. Ahora entiendes por qué en Hechos hay 3 o 4 veces el título que dice relato de la conversión de Pablo. ¿Por qué no le creían? ¿Por qué no era fácil? Era obvio que no le creyeran. Y Bernabé fue uno de los que sirvió de puente. Tu vida y mi vida tiene que servir de puente de restauración con los corazones. Primeramente, nuestra vida tiene que servir de puente entre nuestra restauración y la restauración del corazón del hombre con el corazón de Dios. Esa es nuestra tarea primaria. Que la gente se acerque al corazón de Dios por nuestra predicación, por nuestro mensaje, por nuestra exhortación y por nuestro consuelo. El resto es tarea de Dios. Dios es el que se encargará
en restaurar, Dios se encargará en transformar, Dios se encargará en formar, Dios se encargará en corregir, porque a veces no hemos entendido y nos hemos metido en la vida de otras personas a querer convertirlas. El que convierte es Dios. Tu papel es orar, tu papel es exhortar, consolar, pero la obra es de Dios. La obra es de Dios. Entonces, este hombre, ahora, cuando Pablo fue aceptado, él no hubiese sido aceptado tan fácil si no hubiese habido alguien quien lo hubiese ayudado. Por eso yo soy un convencido que yo no creo personalmente en tantos años que llevo caminando con Dios, en los que se restauran solos. Yo estoy convencido que tú tienes que tener una relación con Dios, pero también estoy convencido que tú necesitas a alguien. Todos necesitamos a alguien que nos dé una palabra. Yo necesito que alguien me dé una palabra. Yo también necesito momentos de consejo. Yo también necesito momentos que oren por mí. Yo también necesito momentos que me levanten los brazos. Los llaneros solitarios no existen en el reino de los cielos. Yo no estoy hablando de codependencia de unos a otros, no. Estoy hablando de alentarse unos a otros, de consolarse, de animarse, de restaurarse unos a otros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que tú y yo tenemos que comprender. Esa es nuestra gran tarea. Entonces este hombre, date cuenta que muestra que era un hombre muy activo en las iglesias de Jerusalén. Era muy enviado por ese don que tenía, por ese llamado de ser un ¿qué? Un consolador. Era aquel que se la pasaba dando ánimo, dando consejos a aquellos que habían respondido al llamamiento de Dios. Entonces vemos aquí que su nombre revela que él era un ¿qué? Conciliador. ¿Qué era Bernabé? Un conciliador. Entonces Dios está llamando a su iglesia a que aprenda a hacer ¿qué cosa? Conciliadores. Que aprendamos y enseñemos a los hombres a reconciliarse con Dios. Que los hombres aprendan a reconciliarse con Dios. Que Dios está abierto su corazón para recibirte, para sanarte, para restaurarte, para levantarte, para hacer de ti una nueva criatura, para no dejarte como llegaste a los pies de Cristo, sino para que tu vida sea cambiada. Ahora, este hombre también fue usado, aún resolviendo desacuerdos. Este hombre también fue usado en un momento en que los judíos y gentiles no estaban de acuerdo con el mensaje que proclamaban los apóstoles. Estaba allí en medio de una disputa que se originó allí. Es más, la Biblia revela que también hubo un desacuerdo fuerte entre él y Pablo sobre si Juan Marcos los debía acompañar o no. Fíjate, este conciliador tuvo un momento que tuvo ¿qué? Un conflicto. Pablo se había disgustado con Juan Marcos por haberse regresado antes del primer viaje misionero de Pablo. Bernabé, al contrario, insistía en que él los debía acompañar y Pablo dice que no. Y a raíz de esta disputa se separaron. Váyase conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 15. Hoy vamos a estar muy metidos en el libro de Hechos o en la carta de Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 39 al 41. Hechos 15, 39 al 41. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, donde él era originario. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahí vemos esa parte que les decía. Hubo tal disputa que el uno cogió al uno y el uno cogió ¿qué? Al otro. Ahora, este desacuerdo no fue permanente. Este desacuerdo no duró todo el tiempo. La Biblia revela que ellos más adelante siguieron trabajando y sirviendo juntos al Señor
Mucho de su trabajo se vio en la iglesia de Corintios. Ahora, Pablo más adelante dejó ver que Bernabé tenía razón en no dejar a Juan Marcos. Ahora, el mismo Juan Marcos, la Biblia revela que se convirtió para Pablo en un destacado compañero, en un destacado ministro de Dios, diríamos nosotros ahora. Ahora, si nosotros miramos esto, qué tremendo, y podemos decir, Dios dejó escrita la historia de Bernabé, que en circunstancias adversas, tal vez como la que enfrentamos ahora con la pandemia, con este tema del COVID-19, Dios dejó escrita la historia de Bernabé, ¿para qué? Para darnos aliento, para animarnos a seguir adelante, para que el consuelo sea imprescindible en el corazón de los hombres de Dios. En los tiempos difíciles es cuando más nuestra palabra de consolación y de restauración tiene que llegar a muchos corazones. Tal vez para ti, para mí, esta pandemia, tal vez tú digas, no, pastor, pues yo le he pasado bien, pero hay gente que no sabe qué hacer en sus casas. Hay gente que ni siquiera conoce a Dios y están en sus casas pasando crisis muy duras. Hay otros que por muchas cosas de la vida y del camino de su vida se apartaron de Dios. Tienen miedo de acercarse a Dios. No saben qué hacer. Por eso, gloria a Dios por las redes, porque podemos utilizar las redes y poder compartir estos mensajes y otros mensajes de otros consiervos para decir a la gente que Dios los exhorta a que permanezcan fieles al Señor, a que otros puedan recibir una palabra de consuelo, de restauración, a que otros puedan recibir una palabra de exhortación, a que otros puedan recibir una palabra de ánimo, a que Dios pueda usarte enviándole un mercado a alguien que tú no tienes idea si en ese momento necesita una ayuda. Tú no lo sabes, Dios lo sabe. Repito, tal vez tú no lo sabes, Dios lo sabe. Tal vez seas un Ananías, tal vez yo sea un Ananías, que vamos a ser usados para darle un mensaje de esperanza a alguien que sentía que tal vez Dios nunca lo iba a utilizar, que tal vez sentía que Dios nunca iba a tenerlo en cuenta para el ministerio, porque tal vez había pecado, había caído. Es más, tal vez los hombres le habían colocado una X. ¿Tú sabes cuánta gente hoy está separada de Dios porque cayó, porque pecó, porque se apartó de Dios? ¿Y sabes cuánta gente hoy los señala, los juzga? ¿Tú sabes cuánta gente se ha suicidado en pandemias como esta, en medio de la soledad y de la amargura de sus corazones? ¿Sabes cuánta gente hoy anhelaría estar con sus padres y no están? Muchísimas. Dios nos dejó esto para enseñarnos que como cristianos estamos llamados a alentar a otros. Lee, por favor, ya voy terminando. Hechos 11:23. Hechos 11:23. Hechos 11:23. Hechos 11:23. Dice. Amén. Léalo, Jairito, léalo. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué fue lo que hizo Bernabé cuando los vio? ¿Qué hizo? Los exhortó. No. Atrás. Ah, ¿Qué ya. hizo? ¿Qué hizo? Vio la Cuando él gracia de llegó, Dios y se regocijó. ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se qué? Se Se regocijó. regocijó, se alegró. Wow. Ujú. Tú y yo fuimos llamados a regocijarnos en lo que Amén. Dios está haciendo en la vida de muchas personas. Antes de criticarlo y de juzgarnos, regocijémonos en Dios. Démosle gracia a Dios que están buscándolo a Él. Démosle gloria a Dios. Hoy tenemos este espacio para hacer seminarios de hombres, seminarios de Amén. mujeres, Amén, sí, Señor. estudios de teología, el estudio que tenemos los martes. Esta semana por ahí el pastor Martín va a ver un taller para mujeres. Si quieres, al final, pastor, me cuentas un poquito
Entonces, si nosotros miramos, hay muchas ventanas abiertas. Hay muchas oportunidades para llevar el evangelio de Cristo. Regocíjense. Yo como Canaán, si hablo de un nombre, de una visión que Dios nos dio, yo me regocijo por cada iglesia de pastores amigos que están predicando el evangelio. Las crisis revelan que estos no son tiempos de competencia y de quién tiene más miembros, y esa basura sáquesela de la cabeza, eso no sirve. Tenemos que regocijarnos que hay la oportunidad para tener plataformas como esta y predicar el evangelio, que tenemos plataformas donde podemos hacer reuniones personalizadas, que podemos acercarnos a la gente, poder escucharla de primera mano, verlas en un video, porque muchas veces en el afán de un templo no hay tiempo para nada, que podemos tener este espacio para llevar una palabra de consuelo y de restauración a otros, de poderles decir cuánto Dios los ama, de poder, lo que les decía ahorita, tú tienes que entender, al igual que Bernabé, tú y yo fuimos llamados a consolar, a exhortar, a restaurar, a darle a otros de lo que Dios nos ha dado, a hacer bendición para otros. Eso es. Ese es el evangelio. Que tú y yo podamos orar y preguntarle a Dios, Señor, hazme como un Bernabé sensible a la necesidad de mis hermanos. Hazme sensible. Tal vez, ¿cuántas veces no se te ha pasado un nombre por la cabeza y no lo has llamado? Tal vez Dios te está inquietando a que ores por él. Porque esa persona tal vez en ese momento necesita una palabra de consuelo. Tal vez necesita una palabra de exhortación. Tú y yo no lo sabemos. Lo sabe Dios. Por eso yo siempre recuerdo en mi mente las veces que Dios me ha visitado con muchas personas que ni siquiera sabían lo que yo estaba viviendo. En uno de los momentos más difíciles de mi vida ministerial, muchos llegaron a la puerta de mi casa sin tener ni idea. Me decían, ay, pastor, Dios me habló esto. Y hubo gente que muchas veces llegó a mi casa con mercados. No me da pena decirlo, lo digo como testimonio. Y ellos no tenían idea que yo tenía momentos atrás con mi esposa y mis hijas orando para que Dios nos proveyera en esa época tan dura. Eso es ser como Bernabé. Eso es ser como Bernabé. Que seas sensible a la voz de Dios. No necesariamente tienes que salir tomándote una foto, mira, estoy llevando este mercado. No se trata de eso. Es en tu intimidad con Dios. Si Dios te habla, hazlo. Yo por eso a este mes le llamé a julio el mes de los milagros. Yo le oraba a Dios, Señor, dame la oportunidad de tener esta plataforma, no con la versión gratis, para no tener restricción de tiempo y poder compartir tu palabra con más tranquilidad. Y lo oré en mi corazón, sin anunciárselo a nadie. Y Dios tocó a alguien, me escribió y hoy tengo este Zoom. Estuve en un seminario virtual, quería estudiar en esa universidad hebrea. No dije nada, fue entre mi corazón y el corazón de Dios. Y alguien dijo, yo te lo siembro para que lo hagas. Eso es Dios. Y así podría pasarme la noche contándote momentos de milagros de Dios, donde Dios se ha acordado de mí a través de hermanos, donde personas, yo pastor, siento en mi corazón hacer esto. Yo no entiendo por qué, pero Dios sí sabe por qué. Y llega la bendición de Dios. Seamos Bernabés. Pastor, ¿y esto cómo lo puedo aplicar a mi vida? La Biblia nos dejó un texto. La Biblia nos dejó un texto donde esto lo podemos aplicar. Con este último texto termino la enseñanza. Segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 1, versículo 4. Segunda carta a los Corintios 1:4. Momentico que no quiere coger, ya cogió.
Y yo me gozo, Amén. yo me gozo de poder compartir este mensaje. Este mensaje, fíjate, yo no lo había estudiado. Yo tenía idea de Bernabé y conozco cosas de Bernabé. El domingo pasado, el pastor Jorge, al aire lo dijo, yo no pensé que lo iba a decir. Me dijo, papi, ¿tú me puedes dar un aporte sobre la historia de Bernabé por un estudio que estoy haciendo? Me dediqué a estudiar, se lo pasé y él lo usó como parte de su enseñanza con otros temas que le regalaron varios pastores. Y yo dije, esa es la iglesia de Cristo. ¡Qué tremendo! Amén. O sea, compartimos un mensaje, yo no tenía ni idea que él lo iba a predicar, y yo le compartí lo que estudié. Y él lo tomó y lo enseñó. Y dijo, y lo dijo públicamente, este mensaje, muchas cosas las recibí del pastor Mauricio en Bogotá y nombró otros pastores. Y decía, qué lindo, qué lindo. Esa es la iglesia sin competencia, sin ego. No somos dueños de la verdad, somos predicadores de la verdad, repito. No somos dueños de la verdad, somos predicadores de la verdad. Yo no tengo Amén. la verdad la tiene Cristo. Yo no la Amén. tengo. Amén. Ahora, Amén. lee por favor, Jairo, 2 Corintios 1:4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso parece un jeroglífico. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esa parte me encanta de la Escritura. O sea, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de Amén. misericordias, plural, y Dios de toda consolación. O sea, Ajá. Dios consuela todo el alma del ser humano. No hay Amén. nada que quede sin ser consolado por Dios. Y luego dice, el cual nos consuela, oído, en todas nuestras tribulaciones, el para es el propósito en la Biblia. O sea, Dios no te consuela para que te quedes consolado. Dios no te restaura para que te quedes restaurado. Dios no te sana para que te quedes sanado. Dios no te levanta para que te quedes de pie. Dios no te colocó dones y talentos en el cuerpo de Cristo para que te quedaras con él. Dios tiene un para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por Amén. medio de nuestro conocimiento, no. Por De la medio consolación. de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué tremendo. O sea, yo soy un convencido que Dios me restauró para restaurar a otros. De la manera como Él me restauró a mí. Por eso hay gente que me dice, pastor, ¿y tú por qué insistes tanto en escuchar a tal persona? Pastor, ¿y tú por qué volviste a recibir a fulano? ¿Tú por qué estás hablando con sutano? Porque es que a mí Dios no me cerró las puertas de la misericordia. A mí Dios nunca me ha cerrado las puertas de la gracia. A mí Dios nunca me ha cerrado las puertas de la consolación, de la restauración, de la sanidad. Por eso si caen o recaen y llegan a mis manos, yo tengo que ser como es Dios a través de Jesucristo, dar el consuelo de Dios a los que necesitan ser consolados, dar la restauración de Dios a los que necesitan ser restaurados, levantar a los que necesitan ser levantados, darle ánimo a los que necesitan ser animados, como Dios dice allí, me consoló a mí, porque mira lo que dice, con que nosotros somos consolados por Dios. Claro. Amén. Tú das de lo que recibes de Dios. Por eso decía, tú no te puedes Amén. quedar con eso. La aplicación práctica de nuestra vida a través del ejemplo de José o de llamado Bernabé, el hijo de la consolación, es esta. La Biblia revela que él debió haber sido, no nos muestra de qué fue consolado, pero algo grande debió ser para que este hombre, su corazón, estuviera lleno de misericordia, para que este hombre diera de la gracia de Dios, para que este hombre diera del amor de Dios. Ahora, fíjate lo que dice allí. Voy a leer despacito. Mira lo que dice, mira lo que dice. Fíjate lo que dice el texto. Nos consuela en nuestras tribulaciones. Eso es lo que dice el texto. Nos consuela, ¿qué cosa? En nuestras tribulaciones. Y estudiando encontré esto. Fíjate lo que encontré. Fíjate lo que encontré acá. La palabra tribulaciones viene del griego parakaleo, con K, parakaleo,
y significa consuelo y ánimo. Consuelo y ánimo. Pero una segunda definición de la concordancia de Strong en griego dice que significa que nos llama a acercarnos. La palabra paracleo significa acercarse a Dios. ¿Qué significa? Acercarse a Dios. Wow. Ahora, ¿cuándo nos tenemos que acercar a Dios? Ahora sí entendemos todo este cuento. Él nos, ¿qué? Nos consuela. La consolación significa paracaleo en griego. Más allá de consolar, animar, significa acercarnos a Dios. Fíjate. O sea, el consuelo que hace nos acerca a Dios. Pero ¿cuándo nos acerca a Dios? ¿O en qué situación de la vida nos debemos acercar? Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, la palabra consolar nos acerca. Y la palabra tribulación es lixis en griego con D y S. Lixis significa aflicción o estrechez. Es decir, qué tremendo que Dios nos invita a acercarnos cuando nos sentimos como en aflicción Afligidos. y en estrechez. No encuentro salida. Estoy encerrado. No sé para dónde coger. No sé qué hacer, pastor. Me siento triste. En esos momentos, ¿qué es lo que más la gente hace? Alejarse de Dios, dudar de Dios, cuestionar a Dios. ¿Por qué? Si soy su hijo, si busco a Dios, si tengo tantos años en la iglesia. La palabra tribulación me revela acercarme a Dios. Y la palabra consuelo, perdón, y la palabra tribulación, lixis, significa estar en aflicción y estrechez. Qué tremendo que en los momentos más difíciles es cuando la Biblia nos invita a acercarnos a Él. En los momentos de soledad es cuando Dios más te invita a que lo busques. En los momentos de miedo es cuando Dios más te invita a refugiarte bajo la sombra del Omnipotente. En los momentos de depresión y tristeza es cuando Él hace un lixis en tu vida. Acércate, te quiero consolar, te quiero animar. Tal vez con tantas pérdidas de personas cercanas estamos como Marta y María. Si estuvieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiese fallecido. ¿Dónde estabas tú, Señor? Él estaba ahí. ¿Por qué sucedió? Él es soberano. Era el tiempo. Solo Él lo sabe. Él te invita a acercarte. Ahora, leyendo esto me surgieron dos preguntas. ¿Cómo lo hizo Dios y cómo lo debo hacer yo? El texto es claro. En medio de nuestras angustias y tribulaciones, nos invita a que nos acerquemos. Es decir, ya que entendamos que lejos de Él no hay consuelo. Lejos de Dios no hay consuelo. De igual manera, nuestra misión en tiempos como este es invitarte a que te acerques, paracaleo, acércate a Dios, te acerques, no te alejes de Él, no te alejes del cuerpo de Cristo. Dios te está llamando. Él desea sacarte de la aflicción y de la estrechez. ¿Cómo Dios lo hizo? Invitándome, acércate. ¿Tienes miedo? Acércate a mí. Yo te sacaré todo miedo. ¿Te sientes débil? Acércate. Y diga el débil, fuerte soy. ¿Tienes temor? No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que te sustento con la diestra de mi justicia. ¿No tienes que comer? Acércate a Él, que Él multiplica lo poco que hay en tu casa. ¿Te sientes estrecho? ¿Estás angustiado? Acércate. ¿Cómo lo hizo Dios? Invitándonos. ¿Cómo lo tenemos que hacer nosotros o cómo lo tengo que hacer yo si soy un Bernabé? Invitando a la gente. Acércate a Dios. No te alejes de Cristo. No te alejes de Dios. Por muy difícil que esté la situación, por muy difícil que esté la pandemia, por mucho que cierren las ciudades, no te alejes. Él te está llamando. Tú y yo fuimos llamados a anunciar a que la gente se acerque a Dios. Y cuando se acercan a Dios, ¿qué va a pasar? Serán que consolados. Y si tú y yo hacemos eso,
¿Cómo seremos reconocidos en el mundo? ¿Cómo fue reconocido Bernabé o José de Chipre, hijo de la consolación? Cuando tú y yo hagamos esto, el mundo a la iglesia la va a reconocer como hijos de la consolación, como aquellos que consuelan y restauran, como aquellos que levantan, como aquellos que sanan, como aquellos que dan amor. Ese es el mensaje de la iglesia. Por eso el título se llamaba Hijos de Consolación. Tú eres hijo de un Dios que consuela. Tú eres hijo de un Dios Padre que restaura. Tú eres hijo de un Dios soberano que sana. Eres hijo de un Dios que da segundas, terceras, cuartas, quintas y muchas más oportunidades. Tú eres hijo de un Dios que nos cierra las puertas del cielo. Porque la Biblia dice que tenemos entrada libre ante la presencia, ante el trono de la gracia de Dios para buscar, ¿qué cosa? Socorro, pronto auxilio. Y ay, dice Hebreos, el trono de Dios no está cerrado. Las ciudades por la pandemia pueden estar cerradas. Las calles, las localidades, los barrios tal vez estén cerrados. Las iglesias tal vez estén cerradas. Pero el trono de Dios, ni la pandemia lo pudo cerrar. El trono de Dios sigue abierto para el clamor de sus hijos. El trono de Dios sigue abierto para la oración de tu corazón. El trono de Dios sigue abierto para enviarte bendición. El trono de Dios sigue abierto para enviarte sanidad, para enviarte consuelo, para enviarte paz, para enviarte de su amor. El trono de Dios te sigue llamando, que te capacites, que te sanes para que puedas sanar a otros, para que puedas consolar a otros, para que le des del amor que ellos necesitan, como Dios te amó a ti. Por eso ahora entiendo la carta de Juan. No es que nosotros hayamos amado a Dios, es que Dios nos amó a nosotros primero. No fue que tú buscaras a Dios. Dios te buscó a ti. Dios no estaba perdido, el perdido eras tú y era yo. Esa es la gran diferencia. Ese era el mensaje de esta noche, iglesia. Vamos a orar y al final saludamos y seremos despedidos. Padre, quiero darte gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias por el mensaje de la consolación. Gracias porque tú eres el Dios de toda consolación. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios de toda paz. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios que nos invita a acercarnos a ti y acercándonos vamos a ser restaurados. Y acercándonos al ser restaurados vamos a entender el para que dice la Biblia, para que consolemos a otros con el mismo consuelo con que tú nos consuelas, Dios. Enséñanos a ser corazones restauradores. Enséñanos a llevar esta palabra a aquellos que lo necesitan. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por consolarnos en Cristo Jesús. Así que si quiere, darle un aplauso al que se merece la gloria, al que se merece la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Voy a abrir toda la ventana para verlos allí. Si quiere prender sus cámaras, prenda sus cámaras para verlos. Quiero saludarles, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias por este tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos poder llevar esta palabra de consolación y que usted haga lo mismo. Lleve esta palabra de consolación a otros corazones que lo necesitan, a muchas personas que necesitan esta palabra de amor, esta palabra de restauración. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga, que puedan practicar este hermoso principio que Dios nos entregó en esta noche. Pero bueno, vamos a saludar a varias de las personas que hemos por ahí. Marta Gutiérrez,
¿Qué te habló Dios en esta noche? Me habló el Señor sobre cómo debemos consolar a los que están angustiados en esta época, nosotros que sabemos quién es nuestro consolador. Amén, tremendo. Con el mismo consuelo con que fuimos, ¿qué? Con que fuimos consolados. Qué lindo Así es eso. Y sé y honro tu vida porque sé que Dios te está consolando en este tiempo. Porque sé lo entrañable que era la señora Ligia para ti. Pero se nos adelantó en el camino una guerrera, nada más. Esa es la diferencia. No, nada más es que se adelantó, Se sí, adelantó eso es y verdad. que ese ejemplo de ella sea testimonio para muchas personas. Te bendigo, Martica, te amo mucho. Por allá atrás creo que está tu hermana. Que Dios la bendiga también muchísimo. Que Beatriz, que Dios te guarde, que Dios te proteja también y que esté consolando tu corazón en medio de este tiempo también. Ay, Qué linda. Estamos muy tristes, pero Dios nos consuela. Dios nos consuela. Así es. Amén. Y el recuerdo de tu vida es el aliento de nuestra fe. Eso es lo que tiene que ser eso en nuestros corazones. Julio César Cervantes de Panamá. Bendiciones, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en esta noche? Muy bien, gracias por tu enseñanza en el día de hoy. Al igual que la señora que habló en antes, Dios me habló muchísimo, tomé bastantes notas y me interesó bastante el tema, primo. Qué Estamos bueno. hablando mucho. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te fortalezca, tu esposa, a ese príncipe también, que sea Dios guardándolo y llenándolo de su presencia. Ruth Hernández, ¿cómo estás? Pláceme saludarte esta noche. No te escucho. ¿Dónde estás? No le escucho. hola. Ahora sí, te ¿me escucho. escuchas? Señora, Saludos, pastor. Un saludo. bendiciones inmensas. ¿Cómo está? Amén, amén. Damos gracias a Dios porque tenemos un Dios que consuela. Así es, tenemos un Y Dios con que... ese consuelo que Él nos da, también podemos consolar a otros. Mira, tu nacionalidad, ¿de dónde es para que te escuchen? ¿Tú eres de dónde? Soy de Venezuela. Tú eres de Venezuela, tienes que escuchar esto. De Venezuela. Escucha esto. Muchos corazones en Venezuela han sido heridos y lastimados. Muchos. Sí. Pero muchos van a ser restaurados y de Venezuela saldrá mucha Amén. gente a restaurar y a consolar a otros. Amén, Guarda así esa es. palabra en tu corazón. De Venezuela Amén, saldrán amén. muchos a restaurar y a consolar a otros. Porque Amén. Dios es fiel y Dios ama esa nación. Y bendigo tu nación y bendigo a cada Amén. nación, que sea el consuelo de Dios derramándose en toda la tierra de Venezuela. Tú tienes Gloria a que Dios. que de una de las naciones más oprimidas en los primeros años de la humanidad salió el Salvador del mundo. Amén. Hoy en día, aunque ya no necesitamos más salvadores del mundo, sí entendemos que de las naciones más golpeadas, Dios sacará mensajes de restauración y palabras de ánimo para muchos corazones que lo necesitan. Bendigo tu vida, bendigo Amén. a tu familia, al pastor Nahum, que Dios lo bendiga mucho, que Dios les Saludos. guarde y un honor por tenerte acá con nosotros también. Amén, pastor. Un abrazo y bendiciones para todos. Amén. Veo por acá una persona, me dice la pantalla, don Julio Cabrera, no lo conozco, buenas noches. Mauricio Meléndez para servirle, ¿cómo está? Buenas noches, pastor Julio Cabrera, de la ciudad de Barranquilla, invitado por mi amigo Carlos Guerrero, ¿no? Me invitó, me mandó hoy la invitación de gran bendición, pastor. Lo de Bernabé, aprendimos bastante, cada día nos vamos aprendiendo, Dios nos va llevando a otro nivel. Hay una palabra que a mí me impacta mucho, pero ya esta es mía muy personal de esto, donde está en Nahum 1:7, donde dice que Jehová es bueno, Dios es bueno, fortalece en la angustia y conoce quienes en él confían. Amén. Entonces, eso va enlazado con esta palabra que usted está dando esto es de consolación, de gran consolación, porque Dios nos conoce y el propósito de Dios, eso de para es tremendo.
Para y muy bueno, pastor, de gran bendición. Le bendigo, pastor. Gracias, don Julio. Gracias. Igualmente, Dios Gracias me lo por esa bendiga. palabra. Bendiciones. Por Ok, conocerlo cómo no, lo mismo, pastor. aquí en Ok. Bogotá para servirle. Yo también soy barranquillero, muchos años por esta fría capital, pero lo bendigo. Ah, qué bien. Gracias por estar Claro. aquí con nosotros. Qué Y por bueno. Qué esa bueno. última Bueno, yo fui palabra. invitado por mi amigo y mi hermano Carlos Guerrero, correcto. Y ahí está Amén, Carlitos, pastor. ahí está Carlitos. Gracias. Carlitos, Gracias, de bendiciones. gran ¿Cómo estás, bendición. Carlos? ¿Cómo te ha ido? Hola, Carlos. No te escucho. No le escucho a Carlitos. No te escucho, Carlos. Se le va el audio. Ok, te bendigo, Carlitos. Sé que me estás escuchando. Te bendigo y gracias por estar acá también, por todo esto. Y bueno, vamos a saludar a Paola. Paola, sé que esta palabra iba a alentar mucho tu corazón y el corazón de tu familia por la pérdida de tu hermanita. Y seguimos orando que Dios siga dando ese consuelo y esa paz que ustedes necesitan en una pérdida como la que acaban de tener esta semana. No puedes hablar, tranquila, Pau, tranquila. Te amamos mucho, este grupo de personas que están aquí siguen orando por ti, por tu mami, por tu familia, y que ese consuelo de Dios siga dándote todo ese bálsamo que tu alma necesita para salir adelante. Amén. Pastor Martín Hunda, que está por aquí, el Pastor Martín de la Fundación Libertad en Casa. Hola, Pastor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pastor, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? ¿Aló? Gracias a Dios, gracias por esta palabra. A veces a nosotros se nos olvida que hay personas que actúan y que están en la palabra de Dios y que como no son de renombre, pasa como desapercibida su historia. Pero fue un artífice importante de muchos libros del nuevo pacto de Dios, ese hombre Bernabé. Porque sin él, Pablo no hubiese llegado a ser el Pablo que fue. Así es, qué bueno y gracias por esa apreciación. El Pastor Martín es un pastor amigo con quien camino hace muchos años también. En esta semana tienes un taller para mujeres, ¿es verdad? Sí, Mao. ¿Qué día Sí. es? Llevamos trabajando cargados con varones porque hay que restaurar. Creo que el Señor nos pone a trabajar en el diseño. Hay que volver a las bases y volver a recuperar el diseño. Vamos a trabajar este fin de semana el taller para mujeres. El jueves 6 a las 7 de la noche arrancamos, es jueves. Okay. El viernes tenemos dos conferencias, una a las 9 de la mañana y una a las 5 de la tarde. Y el sábado igualmente, una a las 9 de la mañana y una a las 5 de la tarde. Ok, yo tengo la publicidad, pues se la compartiré a las personas que están aquí reunidas, las mujeres que quieran participar de este taller seminario. Va a ser de gran bendición, el de hombre fue espectacular y no se lo pierdan. Y bueno, vamos a despedirnos en esta noche con Raúl y Mari Silva desde Barranquilla y que oren por nosotros, por favor, que nos bendigan en esta noche. A todos quisiera saludarlos, pero se nos va el tiempo. Les amo a cada uno de los que están allí. Sigo orando por cada uno. Por favor, téngannos sus oraciones también. Nosotros también necesitamos el consuelo de Dios como pastores. Yo también necesito que Dios me consuele, me levante y que la misericordia de Dios esté con mi vida todos los días también. Raulito. Bien, pastor. Tremenda enseñanza. Me gustó. Voy a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre mío, Señor, por tu palabra, Papá Dios. Gracias, Señor. Que tu palabra es viva y eficaz, Papá Dios. Así es. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Todos los que estamos en este momento, tú prometes en tu palabra, todos con más en tu nombre, tú estás aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por la vida de nuestro pastor Mauricio. Gracias. Bendice a su familia. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de los que estamos en este momento, en
Jesús, Papá Dios. Gracias. Jesús. Seas tú ese bálsamo que necesita nuestra alma, Señor. Gracias, Señor. Y así sea, Padre. Seas tú levantando nuestros espíritus, Señor. Llenante y fresco, Señor. Que seas tú petando estas heridas, solamente tú las sabes enfrentar. Así es, mi Rey. Llena nuestros corazones, Señor, con tu paz. Esa paz que pasa todo entendimiento y toda sabiduría, Señor. Gracias. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor Mauricio, Señor. Sigue llenándolo, Señor. Sigue revelándole toda la sabiduría de tu alma, Señor. Sigue, Señor, llenando a cada familia existente, Señor. Con tu presencia, Señor. Nosotros nunca nos apartemos de ti, Señor. Que nuestra oración esté de día y de noche, Señor. Sí, Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Que la bendición de Dios esté. Por ahí veo Claudia Martínez, mi hermana Ingrid, Rosiris desde Nueva York, don Jairo, la señora Isabel, Margie, tía, Dios te guarde desde Galapa y te bendiga, Nancy Gómez, Yamile Gómez, Gloria Estela. Bueno, muchas personas que nos acompañaron hoy. Que Dios los bendiga. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Que la presencia de Dios los siga acompañando. Y recuerda, la palabra significa cómo acercarnos. Que este tiempo sea para acercarnos y para buscar de su presencia. Judith, de Ávila, Dios te bendiga. Las enseñanzas yo las subo a la página de YouTube. Ahí está el link de Canán Bogotá. Se lo puede seguir compartiendo. Ahí vamos a estar subiendo todas las enseñanzas para que nos sigan allí, sigan retroalimentándose y compartiendo esta palabra a muchos más corazones que de seguro, aparte de nosotros, también lo necesitamos. Les bendigo, les amo. Nos vemos prontamente el martes, Amén. 8 de la noche, con el pastor Jorge Iván en el estudio de escatología. Los que quieran asistir, les enviaré el link. Que la bendición de Dios y la paz de Cristo esté con ustedes y les guarde por siempre. Bendiciones, gracias. Chao, pastor. Amén. Chao. Bendiciones, Dios les guarde. Amén. Bendiciones.